puntuales, Ernesto. Qué delicia tenerte esta mañana con nosotros. Bienvenidos a todos a nuestro espacio de conversaciones ejecutivas, un espacio de foro de presidentes. Es un espacio de todos los lunes de 7 a 8 de la mañana, virtual para arrancar la semana, con un speaker muy potente y con un tema muy, muy potente para nuestros líderes y sus equipos. Y hoy, pues, qué delicia, Ernesto, tenerte a ti, Ernesto, miembro de Foro de Presidentes hace ya bastante tiempo, uno de nuestros miembros del foro que vive en Miami. Además, hace muchos años entonces hace parte de nuestra Junta de Mejoramiento Virtual, de la cual además tenemos a Edgar Suárez, que es nuestro coordinador de esta junta. Y bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias a nuestros miembros de foro que nos apoyan coordinando también estos espacios. Acá tenemos a Edgar Suárez, a Carlos Puech, está también veo a Albeiro Herrera, en fin, a todos nuestros miembros que nos apoyan en este espacio. Así que le voy a dar la palabra, Ernesto, a Edgar Suárez para que nos cuente un poco más acerca de ti. Así que, Ernesto, mil gracias y a todos bienvenidos a este espacio. Bueno, más que hablar de Ernesto, porque ya como tenemos la hoja de presentación, tal vez quiero recordarles a quienes hoy aceptaron la invitación, ajenos aún al foro de presidentes, que nuestras conversaciones ejecutivas es un café con unas colaciones que se llaman ideas para impactar en nuestras organizaciones. Y hoy tenemos a una persona que encarna precisamente ese propósito por la gran experiencia que tiene, la cantidad de países en los cuales ha prestado colaboración y por eso ahí sí, parodiando un poquito por estas tierras caribes, de una hoja de vida que tachona de experiencia todo lo que creo que hoy nos va a aportar. Ernesto, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo soy, cómo se lidera en estos tiempos de tantos retos? Bienvenido al foro y más como miembro virtual, así como, porque es una modalidad que hoy tenemos, donde tenemos miembros del foro que no viven en Bogotá o no viven fuera del país, pero nos reunimos a seguir compartiendo. Bienvenido a tu casa. Bueno, Edgar y Marcela, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con mis colegas del grupo de presidentes y feliz de estar compartiendo pues algún ratito con ustedes esta mañana de lunes, arrancando ojalá bien la semana. Entonces, feliz de compartir algo de ideas sobre liderazgo con impacto que hemos querido denominar esta invitación. Y más que hablar de solo de liderazgo, quiero hablar un poquito de cómo garantizar que este liderazgo cree y construya valor sostenible en momentos de cambio. Y un poco para eso, pues, trabajar un poquito, conversar un poquito sobre las diferentes ideas que nosotros en la organización hemos venido trabajando. Tal vez quisiera arrancar por acá. Desde hace más de 25 años hemos venido en The RBA Group, que es la firma fundada por Dave Ulrich, que muchos de ustedes conocen, que ha sido mi mentor y ha sido mi profesor y mi compañero de trabajo y ahora mi socio a nivel global durante más de 25 años, pues hemos escrito sobre liderazgo. Desde su fundamentación inicial, que giró en 1999 cuando hablamos de Results-Based Leadership, liderazgo basado en resultados, y evolucionando pensando en resultados para los diferentes stakeholders. Y sobre eso les quiero hablar, sobre eso quiero hablar un poquito de esos conceptos de líderes y liderazgo, que como decía en su momento, desde 1997, perdón, desde 1997 decía Warren Bennis y Burdanus en un libro que se llamaba Strategies for Taking Charge, decía que es el concepto más estudiado y menos entendido de cualquiera de las ciencias sociales. Y un poco lo que vemos es que esto está pasando y menos ahora, porque estamos hablando de liderazgo permanentemente, sacamos una cantidad de libros, se ve que hay más de 1000 libros formales publicados sobre el tema por año, y para muchas personas esto es como el sabor del mes, o el de la década, o finalmente realidad o no. Es una de las palabras más sobreutilizadas, explotadas y mal interpretadas. Entonces decimos esta persona es líder porque jerárquicamente está en un cargo de liderazgo gerencial, pero no necesariamente quiere decir que esté siendo transformador y que realmente sea un líder que esté generando impacto en las organizaciones. Entonces de eso les quiero hablar un poquito. Y para arrancar quiero preguntarles algo que para nosotros es muy relevante y para ver si todos están medio despiertos, de golpe alguno quiere contestar.
quiero que me cuenten cuál es el entregable número uno que los líderes deben asegurar para todos los empleados. Entonces tenemos 6 alternativas. La primera es sentido de pertenencia y propósito. Segundo, la habilidad para ser mejor todos los días, cómo les enseñamos, cómo aprendemos y crecemos. Tercero, sentido de comunidad y relacionamiento. Cuarto, generar mejores ingresos, estabilidad económica, mejor compensación. Quinto, todas las anteriores. Y sexto, ninguna de las anteriores. Entonces tal vez tengo a Antonio aquí enfrente. Antonio, te tengo puro enfrente, Antonio Incapié. Si quieres, Antonio, ayúdame. ¿Cuál crees tú que es cuál es el entregable número uno que los líderes deben asegurar para todos los empleados? Pues ¿Para la qué verdad que podemos enfocar? lo ideal serían todas las anteriores, pero yo creo que me quedo con la habilidad para ser mejor todos los días, aprender y crecer. Ujú, Muy bien, 90% de la gente o más contesta todas las anteriores, ¿correcto? Y ujú. ese es el ideal. De ahí para adelante, las otras todas son buenas respuestas, pero para nosotros es ninguna de las anteriores. ¿Y por qué ninguna de las anteriores, Antonio? Porque lo más importante y lo más relevante que debemos asegurar que todos los líderes, que todos los líderes entregamos a los empleados es que tenemos una organización que gane los mercados en los que compite. Entonces, finalmente, si nosotros como líderes entregamos una organización que gana los mercados en los que compite, finalmente podremos entregarle todas las otras variables a los empleados. Entonces, un poco el contexto es no, no solo qué tantas cosas les entregamos, sino cuál es el impacto que estamos generando para que de esa manera podamos crecer juntos y hacerlo sostenible. Entonces, es una pregunta un poquito truculenta, Antonio, pero la clave del tema es garantizar y entender que estamos acá como líderes para lograr resultados de negocio, para poder entender de afuera hacia adentro qué es lo que necesitan esos stakeholders, qué es lo que necesita ese entorno de negocio para poder movilizar organizaciones de impacto, para poder garantizar que adentro hacemos las cosas que tenemos que hacer. Pero si no entendemos claramente qué es lo que necesitan los diferentes stakeholders, va a ser muy complicado. Vamos a terminar mirándonos el ombligo. Muchas organizaciones se miran el ombligo. Les voy a dar un ejemplo concreto. Cuando decimos misión, ¿cuál es mi misión? Mi misión es mirarme el ombligo, o sea, es arrancar de adentro para afuera. Diferente cuando yo digo cuál es la propuesta de valor del cliente. Entonces, una primera sugerencia para todos mis colegas es que arranquemos siempre de afuera hacia adentro, porque valor está en los ojos de quien recibe, valor no está en los ojos de quien da. Y un poco para eso, lo que nosotros vemos es que el reto para los líderes finalmente es salirnos de la zona de confort, porque la magia sucede en otros sitios. Tenemos que asegurar entonces que las organizaciones ganen en los mercados en los que compiten. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es garantizar que existe una perfecta articulación de 3 agendas, que la suma de estas 3 agendas finalmente es la cultura que va a marcar diferencia. Nosotros vemos cultura como un resultado, nosotros vemos cultura como un outcome, como el impacto que tenemos. La cultura es lo que ve la mosca en la pared que está construyendo los resultados de la organización. Y para nosotros en RBL es la suma de 3 agendas que son las siguientes. La primera, la agenda estratégica. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cómo transmitimos? ¿Cómo tenemos ese foco estratégico? ¿Cómo priorizamos? ¿Cómo nos tenemos foco? Y no solo cómo lo entendemos nosotros como presidentes y como equipo directivo. Nosotros decimos que no existe estrategia si la gente en todos los niveles no entiende el para qué, para qué, para qué, para qué. ¿Cómo estamos construyendo esa gran catedral? ¿Cómo estamos en capacidad de entender cada uno desde el nivel más básico de la organización? ¿Cuál es el impacto que estamos generando? No existe estrategia si no estamos en capacidad de garantizar que todos en la organización entiendan. Posteriormente, la agenda comportamental. Una vez hemos definido nuestra cabeza, nuestra estrategia como tal, nuestro foco estratégico, tenemos que hacer la realidad en la agenda comportamental y la agenda operacional. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuáles son esas competencias y capacidades diferenciadoras? ¿Cuáles son los atributos culturales? Lo que muchas personas llaman cultura, que para nosotros es solo un pedazo de lo que es cultura, se llama agenda comportamental. ¿Cómo definimos nuestra marca de liderazgo? ¿Qué somos y cómo nos diferenciamos de los demás en términos de comportamientos y conductas? Y por último, la agenda operacional. ¿Cómo conectamos la gente con la forma como nos medimos, con los procesos, con la estructura, con las rutinas? De palabras más coloquiales, ¿cuál es nuestro estilo de trabajo? ¿Cómo es la forma de trabajar de esta organización?
Si juntamos estas tres variables, nosotros decimos que esto es equivalente a decir que pienso, siento, digo y hago. Perfecta coherencia organizacional. Perfecta coherencia en términos de lo que yo digo y hago es igual a lo que yo digo y siento es igual a lo que digo y hago. ¿Cómo garantizamos que esta coherencia o este blindaje o esta articulación se dé realmente en las organizaciones? Todos los días vemos, queridos colegas, que las compañías hacen planeaciones estratégicas, pero al día siguiente fallan porque no están haciendo la articulación de la misma, porque se quedan en esa agenda estratégica y borran con el codo lo que dicen que iban a hacer con la mano o lo que hacen con la mano. Declaran, por ejemplo, en su agenda estratégica que van a ser innovadores o en la agenda comportamental, pero le pegan a la gente en la mano cuando se equivoca. Tenemos que garantizar, no como pasa con un amigo que tengo, que le encanta armar rompecabezas, pero tiene esta tijerita que ustedes ven acá a la derecha y trata de hacerle trampa al modelo. No le podemos hacer trampa al modelo. Tenemos que estar en capacidad de saber que todas las piezas del rompecabezas tienen que estar perfectamente conectadas, porque a veces es más importante las flechas grises que ustedes ven acá que las mismas cajitas azules. La perfecta, repito, la perfecta articulación entre uno y otro va a garantizar que los resultados se den. Entonces, el primer ejercicio que los invito a que hagan es que identifiquen dónde están desarticulados, dónde no existe blindaje, dónde están teniendo prácticas o estrategias o comportamientos que no conectan con lo que realmente debe ser su identidad para poder construir valor. Recuerden, lo que necesitamos y pensamos es consistente con lo que decimos y hacemos. Por eso es que Peter Drucker decía que la cultura se come a la estrategia para el desayuno, porque la estrategia es un pedacito pequeño, pero las organizaciones no fracasan por estrategia en la mayoría de los casos, fracasan por ejecución, que tiene que ver con la agenda comportamental y tiene que ver con la agenda operacional. Quiero pasar, volviendo un poquito al grupo que tenemos acá, cuando hablamos de líderes y liderazgo y negocios, quiero preguntar cuánto valen sus organizaciones. Si yo tuviera un cheque para comprar todas las organizaciones o algunas de las organizaciones del foro de presidentes, pues ¿qué tendría que pensar? Tengo que estar en capacidad de pensar en cómo la compraría alguien, cuáles son las decisiones que uno compraría y qué hemos encontrado en nuestros estudios más recientes, que hay tres variables por las cuales un inversionista compraría una compañía. Primero, y claramente lógico, por la favorabilidad de la industria. Tenemos industrias que son más favorables porque tienen más potencial de crecimiento, por sus condiciones regulatorias, tendencias sociales, etcétera, etcétera. Y aquí podríamos hablar de nuestras industrias y ver que hay algunas que tienen una atracción un poco más significativa en este momento. 33% de la decisión de compra de una compañía o de una acción, si lo miramos a nivel global, tiene que ver con la favorabilidad de la industria. 36% tiene que ver con el desempeño de la organización. Yo compro si tiene buenos resultados, buena EBITDA, claridad estratégica, en fin, resultados de negocio bien significativos. Y hemos encontrado que por lo menos en este momento el 31% tiene que ver con la calidad del liderazgo. Y aquí dentro de la calidad del liderazgo no solo estoy incluyendo la capacidad de atraer y desarrollar otros líderes, no solo influenciar, no solo esa capa directiva, sino la capacidad de transformar cultura para lograr resultados significativos. Es impresionante ver esto, porque en general lo que normalmente veíamos es que en el tiempo, cuando miramos un poco la correlación de lo que se llama el P/E ratio, de las ganancias y el valor de la acción, pensando en las compañías públicas a nivel global, ¿qué pasaba? Que más o menos el 50% de lo que tenemos, del valor de las compañías, tiene que ver con su desempeño histórico, lo que tengo en los estados financieros. Pero la clave no está ahí. La clave está en la confianza en el desempeño futuro, su fortaleza de marca, su portafolio, su innovación, confianza en los líderes, cómo funciona el equipo directivo, etcétera, etcétera. Entonces, si estamos hablando de que el 50% del valor de nuestra compañía gira alrededor de temas que son más intangibles, ¿por qué no los medimos? ¿Por qué dedicamos mucho más tiempo a pensar en sencillamente a mirar hacia atrás en el desempeño histórico, en el PIG, en el balance, y no pensamos en las variables que van a construir futuro, dentro de las cuales está esa confianza de líderes, la cultura que estamos construyendo? Para nosotros se ha vuelto obsesivo estar en capacidad de entender y trabajar
las variables de análisis para entender dónde está el valor para los diferentes stakeholders. Y claramente arrancamos por el valor para el cliente y hay que medirlo. Tenemos diferentes variables críticas para el valor para el cliente, desde lealtad para marca, la retención, cómo satisfacemos esas necesidades de afuera hacia adentro, esa experiencia deseada para el empleado, cómo les entregamos lo que muchas personas hablan, el EVP, la propuesta de valor al empleado, cómo generamos competencia, compromiso, contribución, cómo estamos todos los días pensando en que si el empleado está más tranquilo, más contento, más comprometido, vamos a estar impactando claramente a nuestros clientes de manera significativa, también a la organización, también a los inversionistas, por supuesto a los reguladores y a las comunidades. Súper importante estar en capacidad de mirar la calidad del liderazgo frente a todos los stakeholders y siempre entender dónde estamos generando más valor. Dentro de RBL hemos venido trabajando hace mucho tiempo en la construcción, en buscar una mezcla perfecta para materializar nuestro intento estratégico con lo que hemos llamado el barómetro cultural, para poder medir tanto la agenda estratégica como la agenda comportamental como la agenda operacional y el impacto que tienen resultados de negocio. Típicamente en nuestras reuniones con presidentes como ustedes, la gente nos dice, bueno, ustedes son una firma de recursos humanos o una firma de consultoría en capacidades o en competencias. Nosotros somos una organización de resultados de negocio. Somos una consultora que busca resultados de negocio. Y parte de lo que hacemos es medir. Y buscamos pensar cómo a través de un barómetro que tiene que ver con lo que nosotros pensamos y creemos, pues vamos a generar impacto. Aquí, Edgar, que también te tengo acá enfrente, quiero preguntarte si tú tomas vino. ¿Tú tomas vino, Edgar? Muy bueno, me encanta y es un elemento bueno para congregar, por supuesto. Bueno, no para esta hora, me imagino, pero si te preguntara cuál es el mejor vino, ¿qué me dirías, Edgar? El que me gusta, dicen por ahí los franceses. Muy bien, muy bien. No es el vino que todos toman. No es necesariamente el vino que todos toman. Es el que te gusta a ti. Y aquí, queridos presidentes o queridos miembros del foro, quiero invitarlos a que no solo se dejen, que no piensen que los benchmarks y las prácticas exitosas son lo único que van a marcar diferenciación. No nos dejemos deslumbrar por todo lo que nos dicen por ahí. Es bueno escuchar los benchmarks, es bueno escuchar las prácticas exitosas, pero finalmente la cultura que ustedes tienen y la cultura que van a construir o que están construyendo, finalmente les sirve a ustedes y tienen que compararse con ustedes mismos. Muchas compañías con las que interactuamos tienen estudios globales y comparten una cantidad de prácticas culturales, lo cual está muy bien, pero por favor traten de asegurarse de que ustedes construyen dimensiones de análisis que son relevantes para ustedes. Y aquí quiero darles un ejemplo de una compañía en donde básicamente el barómetro arrancó con estas características, diciendo yo quiero tener elementos para poder medir liderazgo y cultura. Yo quiero tener elementos que conecten clientes, accionistas, liderazgo, empleados, para que no sea un tema, como llaman por ahí, soft, que no sean unas habilidades blandas, que todo lo que tiene que ver con cultura sea medible. Y en este caso, este cliente tomó unas variables, o sea, unos ingredientes específicos, que en este caso fueron el NPS, el Net Promoter Score, la utilidad del EBITDA, la evaluación de, en este caso no fue Great Place to Work, pero algo similar, que hablaba de competencias de liderazgo y temas de cultura. Por otro lado, el índice de progresión de colaboradores con alto potencial. Y por otro lado, la revisión del avance de iniciativas piloto y el fortalecimiento de capacidades diferenciadoras. Entonces, ustedes están viendo que en la licuadora de este barómetro metieron variables muy numéricas, muy financieras, muy de resultados de negocio y otras que también son numéricas, que se pueden medir para quitarle mucho la intangibilidad al tema. Y lo que hicieron fue tomar esto y meterlo dentro de una licuadora. Y además de eso, para el año 2024, meterlo en una ponderación. Es decir, para este año, los indicadores de clientes van a pesar el 27%. Es como si este año le echo un poquito más de miel a la limonada. O si este año le echo un poquito más de una variable u otra a lo que estoy construyendo. De golpe el próximo año tengo que quitarle un poco de azúcar y le voy a meter un poco más en las otras. Y al meter estas variables, la cultura, ese jugo que salió, finalmente se convirtió en la cultura que pudieron apalancar. Entonces, lo que quiero decirles es que la cultura no es un tema estándar,
La cultura es algo que les sirve a ustedes. Y la forma de medirlo y la forma de conectar el para qué existe. Poder medir cómo el liderazgo y cómo los atributos culturales, si queremos llamarlo de esa forma, tienen impacto significativo en resultados de negocio, funciona. Hemos podido demostrar que a través de mejor trabajo en equipo, del equipo directivo, se puede llegar a lanzar un producto 2 semanas antes y eso tiene un impacto de $7 millones. Cosas por el estilo, de cómo a través de iniciativas de clientes accionistas o valor para cada una de estas variables podemos estar generando un impacto que es medible, porque lo que se mide se gestiona y lo que no se mide no existe, midiendo las variables más relevantes para poder construir impacto. Hablemos muy rápidamente de líder y liderazgo. Para nosotros, claramente un líder es un individuo que típicamente influencia a otros, generando valor y generando grandes resultados. Para nosotros, más importante que líder, consideramos que es importante hablar de liderazgo. No solo como un grupo de líderes, sino una capacidad especial, un entendimiento compartido, un sello, una marca, unas capacidades críticas que cada organización tiene para que no pensemos en que cada uno de nosotros, presidentes o dueños, seamos celebridades. Seamos líderes celebridades, que no tengamos sucesión, que sea muy complicado pasar a la siguiente generación, que si nosotros nos vamos o no nos vamos, sea diferenciador para las organizaciones. Tenemos que construir liderazgo como una cadena que permite garantizar que somos sostenibles sin pensar exclusivamente en el desarrollo de uno u otros individuos. Trabajamos con muchas compañías haciendo programas de liderazgo, donde básicamente no es solo preparar al líder para que sea un mejor líder, sino que esté en capacidad de transformar y que esté en capacidad de construir ese pipeline de liderazgo que esté en las diferentes áreas de las organizaciones y diferentes niveles. Y para eso, un poco lo que vemos, bueno, quería compartir esta gráfica con ustedes, a ver qué ven. No sé, Ricardo, tú que ves aquí, ¿quiénes son los de la izquierda y quiénes son los de la derecha? Ricardo Escobar, que te tengo aquí también, no sé si. ¿Quiénes son los de la Aquí, izquierda y quiénes son los de la derecha? los de la izquierda es Bill Gates con la gente de Microsoft, ahí, yo creo, y la Señor, derecha es Steve Jobs, ¿no? con Steve Wozniak, Sí, ¿correcto? Aquí, como dicen por ahí, les dice la gente, este muchachito que ven acá es Bill Gates, cuando sí, tenía 21 o 22 años, parece como de 14. Pero la principal diferencia que nosotros vemos entre estas dos organizaciones en el tiempo, las dos supremamente exitosas, pues es la dependencia de un líder celebridad en el tiempo, que cuando estornudaba se bajaba la acción un 10-15%, ¿correcto? Y que hasta su muerte, pues dependía de él la organización, ¿correcto? Y eso finalmente no fue sostenible, no ha sido sostenible y por eso Tim Cook ahora como presidente, pues es menos celebridad y trabaja mucho más con su equipo directivo para poder garantizar que entre todos van construyendo valor. Bill Gates supo retirarse en su momento de CEO para ser el presidente de la Junta, porque entendía que su capacidad técnica no lo iba a llevar necesariamente a hacer que la organización creciera como debiera crecer. Y creo que es parte de las reflexiones que nosotros también tenemos que saber y tener dentro de nuestras organizaciones. ¿Estamos construyendo líderes o estamos construyendo liderazgo? Qué bueno construir líderes si estamos construyendo liderazgo a la par, pero no nos quedemos solo en el desarrollo de estrellas individuales, porque como varios decían, ¿qué pasaba cuando Messi jugaba en el Barcelona versus cuando jugaba en España hace unos años? Hasta que finalmente pudieron construir un liderazgo diferenciador. Muy bien, entonces el liderazgo no puede ser sencillamente una palabra de moda, como les decía. Y dentro de eso quiero que todos ustedes miren estas palabras que hemos oído en los últimos años y en los últimos 20 años, desde liderazgo auténtico, liderazgo inclusivo, regenerativo, basado en la confianza, liderazgo ético, liderazgo resiliente, liderazgo adaptativo, liderazgo de servicio, liderazgo digital, todo este tipo de cosas. ¿Y que estamos viendo por todos lados? Como les decía al principio, miles de libros y miles de estudios alrededor de cada una de estas variables. ¿Cuál de estos realmente sirve? Si pensamos en cada una de estas variables, ¿cuál libro leo? Todos con títulos espectaculares. ¿Cuál les hace más sentido? Marcela, si te puedo preguntar a ti, no sé, no veo a todos los demás, pero ¿cuál te hace más sentido? Porque hay una cantidad de palabras muy bonitas,
¿Será que esto es el sabor del mes o cómo lo ven? Pues mira, a mí todos me hacen sentido y me faltaba uno que últimamente he oído mucho y es el liderazgo resonante. Eso, perfecto, otro más. Me tienen que mandar todos los demás que hayan oído. Entonces, lo que nosotros decimos como consultores es que invéntate una palabra, liderazgo, y ponle un apellido y vas a escribir un libro y entonces como consultores, entonces de golpe nos volvemos famosos. Para nosotros todas estas tendencias son importantes, son relevantes, pero les falta algo que es supremamente importante, que es lo que nosotros llamamos liderazgo basado en resultados, que es la esencia de lo que estamos buscando. No es por ponerle otro apellido, es que todas las variables que tenemos ahí tienen adjetivos y son relevantes, pero si no los estamos conectando con valor en los ojos de quien recibe, sencillamente, tal vez el que más se le parece es liderazgo de servicio, pero estamos hablando de buscar generar el impacto frente a lo que tenemos que generar. Voy a darles un ejemplo para no hablar de los otros en detalle. Cuando hablamos del liderazgo auténtico, quisiera preguntarles, no sé si alguno de los que están, Lina, que te veo acá también conectada, ¿es importante ser auténtico o auténtica, Lina? Sí, es importante pensar en que debemos de hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Entonces, eso hace parte de ser auténtico. Muy bien. Nosotros decimos, y de golpe esta afirmación es bastante fuerte, nosotros decimos que solo puedes o debes ser auténtico. No estoy queriendo decir que no seamos auténticos en general, pero la autenticidad tiene que generar impacto para quien recibe. Si nosotros como líderes somos líderes auténticos diciendo es que yo soy así y los demás me tienen que aguantar, porque yo soy así, soy auténtico. Voy a darles dos ejemplos, no me quiero meter con política en Colombia ni con nada más, pero en Estados Unidos, donde vivo, hay dos personas que son las personas más auténticas. El primero es Donald Trump y el segundo es Elon Musk. Desde siempre han sido auténticos, totalmente auténticos. Todo el mundo sabe qué esperar de cada uno de ellos, lo cual no quiere decir que estén generando valor para quien recibe. Entonces, el mensaje importante es, seamos auténticos para generar valor frente a la gente con la que estamos interactuando, a los que les entregamos nuestro liderazgo. Si nuestra autenticidad no genera valor, posiblemente estamos en el sitio equivocado o posiblemente tenemos que estar en capacidad de tener un poquito de maquillaje. No estoy queriendo decir ser falso, pero es lo que se llama liderazgo situacional. Estar en capacidad de entender qué necesita la persona, qué necesita la situación para poder aplicar, como dice Shakira, el movimiento de las caderas y poderme mover un poquito para poder avanzar y construir. Entonces, para nosotros el liderazgo basado en resultados gira alrededor de eso, de yo logro unos resultados, pero los logro con unos atributos. Para nosotros la fórmula del liderazgo efectivo es resultados por atributos. Tengo unos atributos fundamentales y algunos diferenciadores para mi organización para que yo pueda lograr el impacto en resultados de negocio para mis empleados, organizaciones, clientes, inversionistas. Y voy definiendo la fórmula del para qué y el debido a. Valor en los ojos de quien recibe. Desarrollen atributos, desarrollen competencias, siempre conectados con el impacto que están generando los diferentes stakeholders. Aseguren que cuando están haciendo evaluaciones de desempeño, conectan no solo el qué y el cómo, no dicen que hiciste bien el qué, cómo lo hiciste muy bien, sino que los conectas. Estás en capacidad de decir, logramos vender un 14% más debido a que tú trabajaste en equipo, debido a que tú tuviste una actitud de interés, clara frente a los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Si incluimos los atributos y las expectativas dentro de la definición de lo que es bueno y relevante para nuestra organización, estamos generando lo que nosotros llamamos una marca de liderazgo, que nos va a permitir estar en capacidad de hacer una conexión en todos los temas de capacidades humanas o de cultura, talento, marca de liderazgo, organización y recursos humanos, perfecta conexión del para qué y del debido a. Conecten, conecten. Hemos sido muy perezosos midiendo lo que deberíamos estar midiendo permanentemente. Por último, quiero hablarles de las competencias emergentes, ya hablando un poquito de nuestro código de liderazgo. El código de liderazgo para nosotros son los fundamentales, son las variables que encontramos y sabemos
que todos los líderes deberían tener, sin hablar de los diferenciadores de cada compañía, para poder avanzar y construir. Recientemente finalizamos nuestro código de liderazgo 4.0 y quiero compartirles, pues durante el tiempo, 15 años basados en evidencia, lo que hemos construido. Y para eso quiero hablarles de lo que es el código de liderazgo. 5 capacidades críticas, 5 elementos críticos para poder ser un buen líder. Primero, ser estratega. ¿Cómo le damos forma al futuro? Segundo, y a medida que voy presentándolos, traten de pensar un poquito ustedes, presidentes, en dónde son más fuertes y en dónde tienen más oportunidades de trabajo. Primero, estratega, le da forma al futuro. Segundo, ser muy buen ejecutor. Y nuestras organizaciones tener una disciplina de muy buena ejecución, que hacemos que el cambio suceda. Tercero, ser ese gestor de talento, que comprometo al talento de hoy y me encargo de darle coaching, de desarrollarlo, de construirlo, de traerlo para poder avanzar. Cuarto, cómo desarrollo el capital humano hacia adelante, cómo trabajo esas capacidades humanas para construir la próxima generación. Y quinto, en el centro, cómo tengo esa competencia personal y cómo invierto en sí mismo, en mí mismo, para poder garantizar que los resultados, que puedo ser un buen líder para los demás. Si no estoy bien conmigo mismo y no tengo una fundamentación de valores y de principios frente a mí mismo, va a ser muy complicado que me puedan ver como un líder de manera integral. ¿Qué hemos encontrado en los últimos, años frente a cada una de estas variables? Voy a entrar directamente en estas variables, después les voy a compartir esto a todos, pero quiero que piensen en las variables de cuando arrancamos hace unos 15 años. Por supuesto, tiene un punto de vista sobre el futuro. Piensa y actúa de manera centrada en el cliente. ¿Cómo creamos tracción estratégica? Y así sucesivamente. ¿Y qué estamos encontrando? 2 competencias emergentes supremamente importantes. Primero, ¿cómo estamos inspirando esperanza en el futuro que viene? Y segundo, ¿cómo realmente estamos priorizando las oportunidades? Uno no puede decir que está priorizando cuando tiene 14 objetivos en la compañía. ¿Cuál es mi Copa Mundo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo garantizo que este año sea exitoso? ¿Cuál es la una o 2 cosas que son esas piedras grandes que tengo que mover partiendo de esa incertidumbre en la que estoy trabajando? ¿Cómo domino esa complejidad? ¿Cómo creo simplicidad? ¿Y cómo planeo simplicidad? Número 2, cuando hablamos de ser un buen ejecutor, ¿qué hemos encontrado? ¿Qué estamos encontrando? Que aseguramos esa excelencia técnica, que construimos equipos, que gestionamos el riesgo, que sabemos priorizar y satisfacer. Volvemos al tema de foco, pero ya en la ejecución. Que estamos en capacidad de crear la cultura correcta de afuera hacia adentro. Que la toma de decisiones se hace basada en la analítica. Que estamos cada vez más trabajando a través de otros. Estamos construyendo ecosistemas relevantes. Estamos garantizando que cumplimos esas prioridades construyendo ecosistemas, no solo involucrando equipos funcionales, sino equipos transversales. Cuando hablamos de gestor de talento, ¿cómo comprometemos a ese talento actual? ¿Cómo empezamos a personalizar las interacciones? Tenemos ahora mucha tecnología que nos permite saber si a Marcela le gusta esto, estamos en capacidad de ver el impacto que esto puede generar. No quiere decir hacer menús para todo el mundo, pero sí generar unos menús especiales que permitan que podamos entender y conectarnos a través del entendimiento y escuchar a los demás, demostrando empatía, generando ese compromiso emocional, comunicando y fortaleciendo las competencias para realmente construir valor. ¿Cómo estamos construyendo un ambiente de trabajo positivo, que sea relevante y que sea crítico? Y que garanticemos que los recursos que necesitamos finalmente nos van a llevar al éxito. En muchas ocasiones no logramos el éxito en términos de talento porque no tenemos la gente adecuada. Estaba trabajando la semana pasada con una compañía que la decisión que tomó fue sacar 5 personas y contratar solo 3, pero de una mejor calidad y pagándoles lo mismo. O sea, pagándoles un poco más frente a, en total, pagándoles lo mismo que las 5 personas, pero construyendo mejor talento, mejor pool de talento, mejor competencia, mejor compromiso y mejor contribución. Desarrollador de capital humano. ¿Cómo nos anticipamos a las necesidades futuras? ¿Cómo no hablamos, por ejemplo, de sucesión tan temprano, sino hablamos de potencial? Cuando hablamos de sucesiones como la reina Isabel o como se va a morir el patriarca, entonces hablemos de sucesión. ¿Cómo nos anticipamos? ¿Cómo empezamos a potenciar y a empoderar a otros para construir esa marca
personal y dándole seguridad psicológica. ¿Cómo potencializamos esas necesidades del talento futuro? ¿Cómo empoderamos a otros para que avancen desde más temprano? ¿Cómo los ayudamos a pensar que no es un tema de tener una ruta de carrera predefinida, sino que tenemos opciones de carrera? ¿Cómo les enseñamos a ser empleables, no empleados? ¿Cómo garantizamos que a través de la empleabilidad vamos ayudando a que construyan su próximo liderazgo y que ojalá se queden en la organización y que sean empleables para esta organización y que sean la envidia de las otras organizaciones? Y por último, si estamos preparados para liderar, ¿cómo nosotros nos movemos yéndonos más, no solo trabajando mucho en lo que es el carácter del individuo versus la autenticidad? ¿Cómo ya no tanto es el tema de la inteligencia técnica o la inteligencia puramente el IQ, sino cómo nos movemos cada vez más en el EQ? ¿Cómo sabemos manejar y navegar por aspectos o elementos que sean más complejos y cómo nos gusta? ¿Cómo nos cuidamos de nosotros mismos? Y la última que hemos encontrado es cómo no solo nos cuidamos nosotros mismos, sino sabemos que nos estamos cuidando para poder cuidar a los demás. ¿Cómo garantizamos que valor está en los ojos de quien recibe? ¿Cómo generamos esa pasión y energía personal que nos permita movilizar y ser una fuerza profunda que mueva las organizaciones y que mueva el mundo? Por último, quisiera, hablando un poquito de cómo mover a la gente, pensar en si les fuera a dejar 4 letras, un acrónimo de 4 letras, y piensen un poquito en asegurar esa propuesta de valor para el empleado. ¿Cómo les damos believe? ¿Cómo les damos become? ¿Cómo les damos belong? ¿Y cómo les damos be safe? ¿Cómo garantizamos que la gente crea en mi futuro, crea en su futuro? Sepa que lo que hacemos vale la pena, que crean los líderes de la organización y que crean el impacto de la organización y que crean en sí mismo. ¿Cómo entregamos a la gente ese believe? Si tenemos believe, vamos a transformar organizaciones. Segundo, ¿cómo les damos become? Donde entendemos que acá la gente puede crecer a ser su mejor versión, que los formamos, que los desarrollamos, que sabemos que queremos y que podemos crecer, que nos dan oportunidades de fortalecimiento y de avance. Tercero, belong, que existe ese orgullo, esa alegría de estar acá. Cuidamos pasarla bien, nos identificamos con la gente. Salimos y no solo nos ponemos las camisetas y los sacos que tienen el logo de nuestra compañía porque sí, sino que con orgullo los lucimos y estamos contentos de trabajar en donde trabajamos. Y por último, be safe. ¿Puedo ser quien quiero ser? Además nos cuidamos unos a otros. Me siento seguro, no solo emocionalmente y físicamente, sino también en términos de mi compensación. Me están reconociendo de manera adecuada. Y yo puedo sentir que esta organización en general me está entregando lo que yo necesito. Si nosotros le entregamos a los empleados esta propuesta de valor, por el believe, el become, el belong y el be safe, muy seguramente a través del para qué, vamos a poder garantizar que tenemos los resultados que nos merecemos, los resultados que necesita nuestra organización para cada uno de los stakeholders con los que trabajamos. Quisiera cerrar con lo siguiente. Peter Drucker decía que los planes son solamente buenas intenciones a menos que generen inmediatamente en trabajo duro. Y a eso los invito, a que estemos en capacidad de movilizarnos, de pensar qué voy a hacer en los próximos 3 días, 30 días, 3 meses, para ser un mejor líder, para desarrollar liderazgo en las organizaciones, para saber que debemos dejar huella. ¿A qué me comprometo para dar una huella hacia adelante? Y que pensemos también en qué tipo de huella me dejaron ciertos líderes, muchos de los que están en este foro, que admiré en épocas de transformación, reinvención y crisis, que me ayudaron a tener ese legado para poder garantizar que las organizaciones en las que estamos crezcan y realmente construyan abundancia en el día a día. Entonces los dejo con esas ideitas cortitas. Uy, acá es Usher, no Uche, me quedó aquí un typo en el tema, pero les mando un abrazo a todos y quisiera que abriéramos un poquito de foro para tener algo de conversación, si les parece. Excelente, Ernesto. Muchísimas gracias por